Bé, avui comencem la segona conferència d'aquest cicle que hem fet dedicat al Neolític, al Neolític a les nostres contrades. La primera conferència va ser introductòria de quant al Neolític al Maresme, però avui parlarem d'un tema ben diferent també, que es dona amb bastanta diversitat al llarg del Neolític, de tot el llarg període neolític, i ens parlarà d'aquest tema en Juan Francisco Gibaja, que és doctor en Història de la Universitat Autònoma de Barcelona i que és especialista precisament en temes funeraris en general, però en especial té un interès especial també en el món del Neolític. D'acord? Llavors, ell té un llarg recorregut en el món de l'arqueologia, es va doctorar l'any 2003, més o menys. Ja comencem. Sí, ja fa un temps. Però bueno, això és el bo que té, que si fa temps que estem en aquest món ens podem explicar moltes coses del que hem anat treballant i descobrint i deduint, no? Llavors, ell aquí a Mataró va tenir la seva... a Dos Rius va portar el seu gra de sorra perquè amb la descoberta de la costa de Can Martorell, on es va trobar un sepulcre hipogeu on hi havia més de 200 cossos identificats, més o menys, identificats no, diguéssim comptabilitzats a través de les peces dentàries, es va crear un equip de treball que va coordinar Oriol Mercadal. I aquí ell i Toni Palomo varen fer un estudi de traceologia de les puntes de fletxa. I vau fer unes deduccions molt interessants sobre per què hi havia dues tipologies i per què servien cada tipus de punta de fletxa. I això ens parla de la tecnologia en aquella època, fins a quin punt coneixien per què feien unes coses i no unes altres. Tot tenia un motiu. Tenien, per tant, uns alts nivells de tecnologia, no era qualsevol cosa, no perquè sí, mira, surt això per casualitat, no. Les coses eren estudiades i pensades, perquè el material tampoc era tan... no hi havia tant de material com per disposar i fer-la servir de qualsevol manera, s'havia d'economitzar. D'aquest estudi va quedar inclòs en la revista Laietària, número 14, i que és un monogràfic que parla d'aquest jaciment on hi ha un grup molt important d'estudiosos que van anar fent aportacions des de diversos aspectes. I aquest és un dels treballs pels quals ell està vinculat amb el nostre lloc, a la nostra comarca. Actualment, ell és membre del Centre d'Estudis d'Investigacions Científiques, el Consejo Superior de l'Institut Milà Fontanals, o sigui, diguem-ho tot. Llavors aquí està fent diverses investigacions i ara actualment forma part de l'equip de treball que investiga les excavacions de la Marmota a Itàlia, prop de Roma. I són uns treballs d'investigació que fa juntament amb el Museu de la Civiltà de Roma, més l'Institut Milà Fontanals, i que fan estudi del que s'ha trobat en aquest llac. És un llac que sota d'aquest llac van trobar a 8 metres de profunditat i a 3 metres de la vorera, de la llera del llac, un poblat neolític, del neolític antic, per tant, important. I que sembla que esteu deduint unes formes protourbanístiques. O sigui, clar, és el que té el neolític. El neolític, a assentar-se en les poblacions, van anar generant el que fins ara anem coneixent de les nostres ciutats. O sigui, per tant, les formes protourbanístiques d'un poblat i quina manera s'organitzava i, per tant, a part d'això, troben el material. El material que la major part és fusta ben conservada perquè està sota aigua. I això té un paral·lel aquí a Catalunya, la Draga. La Draga és un jaciment que és el que s'ha trobat, estava sota aigua i per tant està molt ben conservat, igual que la Marmota. I per tant podem fer treballs no de comparació, però sí anar veient com funciona en un lloc i un altre aquest tipus de jaciments, que són molt interessants.
I molt bé, i ara et deixem camí perquè puguis començar a explicar-nos una mica sobre el món funerari en el Neolític. Molt bé. T'agraïm molt la teva presència. Bé, bona tarda. Jo us parlaré en castellà perquè em sento sempre una mica... La meva mare gallega i el meu pare andalús no tinc molt marge. Bueno, en principio no hace falta esto quizás, ¿no? Hace falta... ¿Me oís, no, los de ahí atrás? ¿O pongo más cerca esto? ¿Sí? Bueno, primero, gracias al Centro de Estudios de Arqueología y a la Historia de Mataró por la invitación. Bueno, para mí siempre es un placer venir, incluso a amigos que hacía mucho tiempo, mucho tiempo, que no nos veíamos. Y también a todos vosotros por asistir. Bueno, ya os ha hecho un poco la presentación. Yo la verdad es que mi idea es hablaros un poco de los enterramientos neolíticos de una manera muy general. Si empiezo casi a hablar casi de yacimiento en yacimiento, pues creo que nos quedamos aquí todo el mes, con lo cual lo más fácil es quizás hablar de una visión como muy general. Bueno, como no sabía quién era el público, ahora empiezo un poco a saber, ¿no? Que sois como especializados en estudios de la zona de Mataró, pero que suponía, bueno, pues algunos habrá arqueólogos, ya me he dado cuenta que sí que hay arqueólogos. Entonces lo que os hago también es intentar explicar las cosas de una manera muy sencilla, tampoco... Porque a veces, por ejemplo, si hablamos de traceología, creo que debe ser un palabra que no entendéis probablemente muchos de vosotros, pero entonces voy a intentar ser lo más sencillo posible. Por eso, la charla que os he preparado es bastante sencilla en entender, ¿de acuerdo? Como si estuviéramos entre amigos en una cena, ¿vale? Bueno, lo que voy a hablar de quién vamos a hablar hoy, son de esas primeras comunidades agricultoras y pastoras que llegan al noreste de la península ibérica, que llegan desde nuestro punto de vista a través de movimientos de población, es decir, que no son las sociedades indígenas de cazadores-recolectores que estaban en la zona catalana actualmente, no son ellos los que hacen la primera domesticación animal y vegetal, sino que son gente nueva que llega al territorio y son de ellos los que vamos a hablar. Y cronológicamente, cuando hablamos de esas primeras comunidades agricultoras y pastoras, pues más o menos hablamos de 5.600 años antes de Cristo. Pues más o menos calcular que son unos 7.600 más o menos antes del presente. Ahí tenéis, bueno, esas son algunas de las... Habitualmente en el Neolítico se utilizan muchos las nomenclaturas culturales, pues podéis ver ahí cardial, no sé qué, eso no es nada importante. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta que por así decirlo, esos movimientos de poblaciones que surgen inicialmente hace aproximadamente unos 10.000 años desde Próximo Oriente, se empiezan a expandir por todo el Mediterráneo, también por África, por Centro Europa, y en nuestro caso lo que estamos estudiando es la parte mediterránea. Son poblaciones que se mueven constantemente, aunque son sedentarios, sí que en determinados momentos parte del grupo o todo el grupo decide moverse y se va a otro sitio. No hacen más que lo que hemos hecho toda la vida los seres humanos, que es emigrar cuando la situación o el lugar donde estaban no produce para la agricultura, o no es un buen sitio para la agricultura, o ha subido mucho o ha aumentado mucho la demografía, y entonces la gente se mueve. ¿Cuál es la imagen? Como me voy a centrar en la parte de enterramientos, ¿cuál es la imagen que tenemos de las sociedades de cazadores-recolectores, el previo a que llegaran estos primeros grupos de agricultores y pastores? La verdad es que no hay muchos yacimientos, por así decirlo, de contextos funerarios, no hay muchos enterramientos del periodo precedente. Es decir, esto es lo que se ha venido a llamar mesolítico, que son los últimos cazadores-recolectores, y si os fijáis, aquí tenéis algunos de los más conocidos. Prácticamente en todo el centro de la península no hay yacimientos de restos funerarios, pero es que tampoco hay ocupación, hay muy poca ocupación de este periodo. Básicamente porque estas comunidades lo que hacen es ocupar las zonas de costa
y viven en gran parte de lo que producen o lo que explotan de la parte marina, ¿de acuerdo? Por eso la mayoría de ellos, si os fijáis, casi todos están muy cerca de la costa. Esto no sucede solo en la península ibérica, sucede en Italia, sucede en Grecia. Son sociedades que viven especialmente en la zona costera y allí donde viven también hacen sus enterramientos. Bueno, algunos de los más conocidos, tanto así como que podéis buscar en la bibliografía, pues por ejemplo el Collado. Si muevo esto, no sé si... Ah, sí, yo no lo veo. Bueno, el Collado es uno de los más conocidos a nivel de la península en la parte española, y después en Portugal hay muchísimos yacimientos de este periodo, ¿verdad? Y entre ellos, en las zonas incluso, en los lugares donde incluso viven, allí entierran también a sus muertos. Nos puede parecer un poco raro actualmente, pero en la parte portuguesa, por ejemplo, se llaman los yacimientos sebanconcheros, es decir, que son lugares de hábitat donde, aparte de hacer su vida habitual, cuando se muere alguien del grupo, lo entierran en la propia zona de hábitat, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en las primeras también comunidades del Neolítico, es decir, de esas primeras comunidades también de agricultores y pastores? Pues que tampoco tenemos demasiados enterramientos. Eso es un problema para los arqueólogos cuando trabajamos con los inicios de esos primeros agricultores y pastores, porque hay muy pocos enterramientos. Tenemos muchos contextos de hábitat, como sería por ejemplo la draga, pero es verdad que de las partes funerarias tenemos muy pocos. Ahí tienes algunos ejemplos, hay varios en Cataluña, y como podéis ver también también se sitúan en gran parte en la zona costera y también ya empiezan algunos en la zona interna. ¿Por qué la zona costera? Porque esa primera expansión del Neolítico, esa primera expansión de agricultores y pastores, especialmente se produce por zona marítima, por el territorio marítimo. Y a partir de que ya por la zona del territorio marítimo, después se van entrando hacia el interior. Bueno, si estuviera Xavión, supongo que eso hablará de Cova Bonica y cosas así, porque él ha sido director de ese yacimiento. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el periodo? ¿Por qué las prácticas funerarias son importantes para nosotros, los arqueólogos que trabajamos en Cataluña? Porque hay un momento, más o menos, en lo que no en el Neolítico inicial, sino que se ha llamado el Neolítico Medio, que más o menos es finales del quinto milenio, inicios del cuarto, es decir, más o menos unos 4.200 años antes de Cristo, más o menos, se produce una explosión de las prácticas funerarias. Es decir, que pasamos de muy pocos enterramientos a algo súper habitual, ¿de acuerdo? Y eso sucede no solo en la zona catalana, sino que también sucede en otras partes de Europa, como vais a ver, que es especialmente en Italia, en el sur de Francia, en Suiza, pero por ejemplo no se produce en el resto de la península ibérica, ¿no? ¿Vale? Es algo como muy, si queréis, muy del noreste peninsular. Y es eso lo que nos ha llevado durante muchos años a un equipo enorme de gente a trabajar esos contextos funerarios, esos enterramientos. A veces dices, ¿por qué? Bueno, no es un poco por morbo, sino porque los enterramientos nos están dando, y ahora os voy a explicar algunos de los análisis que hacemos, nos están dando muchísima información sobre las personas. Al final nosotros, los arqueólogos, lo que hacemos es hacer interpretaciones de la prehistoria o de la historia a partir de los datos que tenemos. Como no tenemos escritura, pues nos van muy bien los datos que nos ofrecen las estructuras de hábitat o las casas, así, pero nos dan muchísima información, ahora veréis, los enterramientos, ¿vale? Y por eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. Bueno, yo, no sé, hace muchos años ya he trabajado en los enterramientos. Hay como tres grandes partes de las cosas que solemos trabajar en enterramientos. Uno es conocer la cronología de los enterramientos. Ahora veréis que hasta hace unos 10 años había muy pocas fechas, muy pocas dataciones absolutas por carbono 14 de esos enterramientos. Con lo cual a veces proponíamos culturas y subculturas a partir de datos cronológicos muy poco sólidos, por así decirlo. Otra es que el hecho de trabajar con enterramientos, con los huesos de nuestros antepasados, nos aportan un montón de datos no solo sobre el sexo y la edad de los individuos que fueron enterrados, sino sobre su dieta, sobre las actividades que realizaban, sobre los parentescos que tenían, sobre su grado de movilidad. Es decir, vais a ver que muchos de los análisis que ahora son como muy revolucionarios, como el ADN y así, han entrado a
a lo bestia en estos estudios y nos están dando muchísima información. Son los estudios bioarqueológicos, es decir, que vienen de la biomedicina o de la física, de distintas disciplinas que no son nacidas inicialmente en la arqueología, pero que nos están dando muchísima información. Y después hay otra parte que es en el enterramiento, tanto la forma del enterramiento, es decir, la estructura de la tumba, como los elementos que la gente dejó a esa persona que murió. ¿De acuerdo? Y ahí también nos van a dar una información. ¿Cuál es la imagen de...? Se ve muy poco, creo, se ve muy poco, muy mal. Pero ¿cuál es la imagen de los enterramientos, del número de enterramientos en Cataluña más o menos para este periodo? Es decir, entre el 4.200 y 3.300, más o menos un milenio, más o menos. Aquí, por ejemplo, no estaría Can Martorell. Can Martorell es el Neolítico final calcolítico, eso ya no entra dentro del periodo que yo os quería explicar. Pero más o menos pensar que hemos pasado de una veintena de enterramientos más o menos a inicios del Neolítico, con las primeras poblaciones que llegan, y en este periodo, es decir, un milenio después de que llegaran las poblaciones de agricultores y pastores, empiezan a enterrar, como os he dicho, a lo bestia, y hoy tenemos más o menos casi cerca de 900 sepulturas documentadas. Con cementerios que tienen, nos podemos encontrar enterramientos muy sueltos, es decir, aislados, pero después nos encontramos algunos cementerios, tipo con 10, 25, con 10, entre 10, 15, 20 personas, y después hay un caso excepcional, que es el yacimiento de la bóveda medieval del Camp Gambús, que está en Sant Quirze del Vallès, que ese tiene entre 170 y 180 individuos. Es una de las necrópolis más grandes de toda Europa para este periodo y por lo tanto es un referente para nosotros. Es decir, imaginaos trabajar con esos 170 a 180 sepulturas. Bueno, mucha de la información que tenemos no se recoge desde los inicios, desde hace muy pocos años. Tenemos mucha información de excavaciones muy antiguas. Aquí tenéis algunas muy conocidas para nosotros los arqueólogos, tanto de la zona que se llama de la zona de Solsona, como el Solar, el Llor, es decir, que son de inicios del siglo XX o incluso del XIX, y es decir, que ya desde ese momento hay un interés por este tipo de enterramientos. De hecho, uno de los grandes arqueólogos de nuestro territorio, que era Boix Gimpera, era el que le llamó a este periodo, era tan importante, ya vio él que era tan importante a nivel funerario, que le llamó la cultura de los sepulcros de fosa. ¿De acuerdo? Y ese apelativo todavía sigue funcionando hoy. Es decir, que tú vas por toda Europa y le dices la cultura de sepulcros de fosa. La gente ya sabe a qué nos referimos. ¿Cómo son esos enterramientos? Pues hay distintos tipos de enterramientos. No es una cosa homogénea. No es que todo el mundo se entierre igual y en las mismas formas de enterramiento. Hay básicamente dos grandes grupos. Uno que es lo que le han llamado, que es el de aquí, que le han llamado el Vallesian, que son fosas, en principio son simplemente fosas excavadas en el suelo y ahí dejan al individuo. Y otra que es lo que se ha llamado el Solsonià, que es la zona de Solsona, que es lo que son como cajas de piedra, ¿de acuerdo? Es como una caja de piedra, como un ataúd de piedra, no es un ataúd, es un enterramiento hecho con losas de piedra y ahí dejan al individuo. Después hay otras, hay otras que son como pequeños dólmenes, que estarían tanto en lo que se llama la zona de Tavertet como en la zona de l'Empordà, que algunos deberíamos volver sobre ellos para datarlos mejor, porque tenemos muy poca información cronológica de esos. Se han incluido dentro de estos grupos, pero realmente hay algunos que deberíamos hacer más dataciones para saber efectivamente qué es de ese periodo. Y bueno, después están las de las bocas del Ebra, que también fueron excavados hace mucho tiempo y que realmente también son fosas, pero con algunas características un poco peculiares. Vale, ¿cómo son esos enterramientos? Esos enterramientos son mayoritariamente individuales. Es decir, que vamos a encontrar un solo individuo, sea hombre, mujer o niño en este caso. Solo puntualmente, imaginaos que el 80% son individuales, estoy diciendo por decir más o menos las cantidades, pero imaginaos más o menos el 80% son solo una sola persona, el 15% son dos personas y el 5% hay más de dos personas. Y para nosotros es muy importante eso. ¿Por qué? Porque podemos trabajar a nivel individual, a nivel de sexo y edad. Es decir, yo voy a poder trabajar qué hombre tiene qué cosas, o qué hombre se entierra de qué manera, y qué mujer se entierra de qué manera, o qué mujer tiene qué cosas. ¿De acuerdo? Si tuviéramos un caso
de un enterramiento colectivo en el que se le dejan las cosas, imaginaos como el caso de Can Martorell, que son 200 individuos en un mismo espacio, claro, y hay ajuar también, hay algunos elementos de ajuar, la pregunta es, bueno, ¿a quién pertenece ese ajuar? No sabríamos, es decir, no sabemos si es al 15, al 27 o al 200. En este caso tenemos esa peculiaridad, y eso es muy importante para nosotros, que son individuales. Y veis más o menos cómo están enterrados. Normalmente están enterrados en fetal, o normalmente están enterrados con las... Bueno, aunque puede parecer que las piernas están así, las piernas se les basculan a un lado al otro, la verdad es que las piernas normalmente estaban hacia arriba. Lo que pasa es que cuando, ya ahora veréis algún ejemplo mejor, cuando pierden toda su musculatura y pierden todos sus nervios y no sé qué, no sé cuánto, pues basculan al final para un lado o para otro. ¿De acuerdo? Y pueden estar también estirados, o como podéis ver, algunos tienen las manos sobre el pecho, cosas de ese estilo. Y ese es más o menos el modelo que se sigue siempre, tanto para hombres como mujeres, como para niños también. Pero no solo hay este modelo, es decir, que uno siempre, si tú vas a la bibliografía, lo más normal es que te aparezcan este tipo de cosas, pero hay otros tipos de enterramiento que son muy diferentes. Nos podemos encontrar con los que tenéis aquí, y después os enseñaré algún ejemplo, que lo que realmente no es un enterramiento per se, es una fosa de desecho, es un basurero donde te encuentras enterramientos. Es decir, que ahí ha acabado un individuo, no sabemos por qué, pero los restos de uno o varios individuos han acabado en un basurero. O como en este caso, como las minas de Gabá, que sí que las tenéis cerca y algún día si queréis las podéis ir a visitar, son muy chulas, en el que los enterramientos se hacen en las propias bocaminas del complejo minero, ¿de acuerdo? Pero no se ha hecho una fosa per se, sino que se ha utilizado una bocamina que estaba, por así decirlo, agotada, o incluso se ha hecho una bocamina especial para, es decir, se ha hecho un agujero en la mina especialmente para dejar a un individuo. Claro, en ese momento que decimos, ¡guau, eso es espectacular! ¿No? Tenemos tantos enterramientos, vamos a triunfar, esto es la leche. Tenemos, por otra parte, una contraparte que no está en la leche, que es las estructuras de hábitat. Tenemos muchísimos enterramientos, tenemos muchas estructuras de desecho, de basurero, pero prácticamente no sabemos cómo son las casas. ¿Por qué? Porque probablemente las casas están en la parte superficial del terreno. Cualquier trabajo agrícola en todos estos milenios ha hecho que prácticamente hayan desaparecido. Solo hay algunos casos, como este de Canisac, en Girona, donde gracias al hecho de que había un pequeño muro, pues se ha conservado. Pero si no utilizas ningún muro, simplemente utilizas pues estructuras de madera hincadas en el suelo, pues difícilmente eso después se te conserva. Y como os decía, hay algunos elementos comunes, es decir, esto no es únicamente en el norte peninsular, sino que en otras zonas de Europa hay prácticas muy similares para este mismo momento. Les han puesto nombres de culturas diferentes. Todo eso que veis ahí, Sepulcros de Fossa, Chassey, Cartayú, La Gocha, son nombres de culturas diferentes que para mí corresponden más o menos a lo mismo. La única diferencia es que en cada país le hemos puesto un nombre. Es decir, esas culturas se corresponden a la división, si queréis, política fronteriza de los países. Si tú te fueras ahora, si tú encontráramos un enterramiento en Perpiñán, le llamarías que estás en la cultura del Chassey, y si estás en la zona de Girona, sería la cultura de Sepulcro de Fossa. Pero en el fondo, para mí, os podéis imaginar que estas fronteras actuales no son las fronteras del Neolítico, por lo tanto, para mí más o menos serían la misma gente. Le hemos puesto los distintos nombres cada una por un país. ¿Y qué hemos hecho cuando nosotros, que eso es un poco la idea de la charla, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos con enterramientos, ¿qué hacemos? Bueno, habitualmente en las publicaciones que podéis encontrar, pues más o menos hasta finales del siglo XX, había sobre todo un interés descriptivo. Es decir, que tú querías describir que había la tumba, pues hay un individuo, tiene un cuchillo de siles, tiene un hacha de piedra, no sé qué, y describías más o menos el material. Lo que nosotros hacemos es hacer un mega equipo normalmente, dependiendo también del yacimiento, pero se estructura un mega equipo en el que buscamos especialistas en distintas cosas y cada uno va a estudiar una cosita que después vamos a reunirnos todos y vamos a hacer una comida, y después de la comida vamos a empezar a hablar de los resultados que cada uno tenemos. Esto lo digo porque a veces cuando vamos a los museos nos ven llegar muchísima gente
y parecemos un poco un CSI. Entre que el de análisis genético se viste con todo, se viste de blanco, se tapa todo, el otro que se pone todos los guantes, y nos dicen que parecemos un poco CSI. Pero es verdad que necesitamos muchísima gente que está especializada en muchas cosas pequeñitas, pero que va a dar una información muy relevante, y aquí veis un poco, hacemos un esquema así, que le llamamos como el multiproxy, es decir, que es un análisis con muchas variantes. Os voy a enseñar algunas de las análisis que hemos hecho en estos últimos años y los resultados que obteníamos para que veáis lo que hemos ido consiguiendo de los enterramientos, más allá de saber si era un individuo o dos, así, Bueno, una de las cosas que, como os decía, cuando empezamos a trabajar los enterramientos teníamos problemas, era sobre la fecha de los enterramientos. ¿Qué pasaba? Que teníamos, que se habían hecho, la arqueología un poco tradicional había hecho culturas y subculturas a partir básicamente de unas 20 o 30 dataciones por radiocarbono. Eso que pasaba, que hablabas de culturas y periodos de tiempo prácticamente con muy pocos datos precisos, ¿de acuerdo? Entonces lo que nosotros decidimos era que esto había que hacer una inversión muy grande para saber qué cronología tenían esos enterramientos, de qué época eran esos enterramientos, qué fecha eran. Imaginaros que nosotros nos encontramos en un cementerio actual, que a lo mejor tiene, no sé, 500 años el cementerio, y solo sabemos la fecha del enterramiento de 5 tumbas, pero a partir de esas 5 tumbas hablamos de las 5.000 que hay. Pues eso es un poco lo que pasaba. Entonces, lo que nosotros, si a partir de las 5 tumbas, imaginaros que todas nos salen del siglo XIX, pues todas pensamos que todas son del siglo XIX, pero a lo mejor hay de esas 5.000 tumbas, a lo mejor hay muchas que no son del siglo XIX, otras eran del siglo XX, otras a lo mejor son del siglo XVII. Pues eso es lo que nos pasaba, necesitábamos poner fechas a los enterramientos para empezar a trabajar, porque después íbamos a comparar. Imaginaros que en una necrópolis de aquí de Mataró, de esas de 500 años, estamos comparando a la gente del siglo XVII con la gente del siglo XX, ¿no? Simplemente porque todos están en el mismo cementerio. Bueno, nuestra idea es, bueno, vamos a poner rangos de tiempo y vamos a comparar los que tienen 4.200 años, los que tienen 4.100, los que tienen 3.800, los que tienen, ¿vale? Para comparar primero en general y después entre ellos. Bueno, esto conseguimos al final que cuando nosotros empezamos el proyecto, esto ya hace algunos años, unos 10 o 15 años, solo había 35 fechas para todos los 800 y pico enterramientos que había en Cataluña, y nosotros hoy ya tenemos 140 fechas, de algunos no de todos los cementerios, pero sí de que algunos cementerios tenemos muchas fechas, entonces podemos trabajar entre ellos. ¿Qué sucedió? Pues cuando nosotros empezábamos a trabajar se decía que esta cultura del sepulcro de fosa, de la que os estoy hablando ahora, tenía 1.100 años. ¿Por qué? Porque teníamos tan pocas fechas que entre la más antigua y la más moderna había 1.100 años. Bueno, cuando nosotros empezamos a fechar, cuando empezamos a hacer fechas de muchos enterramientos, nos dimos cuenta que efectivamente había 1.100 años, pero que la gran parte no eran 1.100 años, sino que el gran bloque de enterramientos de ese periodo, de esa cultura de sepulcros de fosa, solo tenía unos 400 años. Es decir, que era muy diferente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, íbamos a empezar a trabajar básicamente sobre enterramientos en comparación de 400 años. ¿Qué hacemos con esos individuos muertos, con esos esqueletos? Pues hacemos múltiples análisis, no solo el sexo o la edad, hacemos análisis genéticos para saber algunas cosas que os voy a presentar, para saber su movilidad, para saber qué comían, qué actividades físicas hacían, la datación, sabemos más o menos cuándo murió esa persona, y las cuestiones también eso, de edad, sexo y edad, ¿de acuerdo? Ahora os voy a poner algunos de los resultados para que veáis algunos de los especialistas que han trabajado en este proyecto, qué cosas han encontrado. Bueno, uno de ellos, os voy a hacer como un carrusel de estudios, uno de ellos es una persona que se llama Florence Sayes, una chica francesa que está especializada en una cosa que se llama tafonomía funeraria. Ella lo que estudia es cómo se deshizo aquel cuerpo. Es un poco raro, un poco también puede parecer un poco extraño, pero estudia los huesos y cómo se distribuyen los huesos, qué les ha pasado a esos huesos, y sabe muchísimas cosas de qué le ha ido sucediendo a ese cuerpo a medida que ha ido perdiendo la carne, los tejidos, así. Bueno, entre algunos de los ejemplos que pueden ser como más curiosos,
cuando tú encuentras un enterramiento en fosa, como hemos dicho, tú lo que ves allí es un esqueleto. Pero realmente ella descubrió que ese enterramiento no era simplemente en una fosa, no dejaban al señor o a la señora tirado allí, sino que vio, como veis en esa imagen se ve una línea roja, vio que muchos individuos tenían los huesos en línea recta. Eso solo se produce cuando hay algo que te para, porque si no tus brazos se marcharían para un lado y para otro. Lo que suponía ella es que, y eso se repetía a menudo, es que van en una especie de ataúd. Lo que pasa es que el ataúd, que es de madera, se deshace y eso no se ha conservado. Pero la primera imagen que te piensas que es un señor nada más tirado en una fosa, no lo es. Es decir, iba en un ataúd y ella lo demuestra. Y, por ejemplo, esta imagen, esos dedos de esos pies, solo se quedan así cuando ha ido calzado. Hoy no tenemos el calzado, se ha deshecho también el calzado. Pero cuando tus dedos de los pies quedan unidos, es porque tú llevabas un calzado. Se deshace tu cuerpo antes del calzado, después se deshará el calzado, pero la imagen que nos da es muy diferente. Es decir, son gente que se entierra en una especie de ataúd, vestida, calzada, aunque ahora nosotros solo veamos esos huesos. Vale, otra de las analistas, en este caso una chica que se llama María Fontanals, lo que hace es coger un trocito de hueso y mirar qué dieta tenían aquellas poblaciones, qué comían. Eso significa no que comió el día anterior, no sé si se puso hasta arriba de un plato de macarrones, sino que los datos que le dan más o menos son datos generales. Si tenía una dieta más sobre vegetales, sobre si comía mucho pescado, si comía mucha carne. ¿Por qué nos interesaba eso? Bueno, aparte de ver diferencias entre hombres y mujeres, y niños, por ejemplo, siempre se había hablado que los enterramientos aquellos en fosa eran más agricultores y los enterramientos que estaban más en el Solsonés, aquellas cajas de piedra, eran más pastores. Esa era una propuesta que se había hecho, pero realmente no tenía ninguna evidencia científica más que unos estaban en la zona del Vallés y otros estaban en la zona del Solsonés, un poco más arriba, pero no había ninguna evidencia científica. Bueno, ella hizo análisis de los dos enterramientos de las dos zonas y se encontró con que todos comían más o menos lo mismo. Es decir, daba lo mismo si tú te enterraras en una caja de piedra como que te enterraras en una fosa, todo el mundo comía más o menos lo mismo. Solo había algunas diferencias, por ejemplo, en el yacimiento de la Bóveda Madurell, que es el más grande, con 170 individuos, había una cierta diferencia con algunos individuos masculinos en este caso y los que eran adultos o seniles. Esos individuos normalmente comían más carne que el resto de la población. ¿Significa que todos los adultos y seniles masculinos comían más carne que el resto? No, solo algunos comían más carne que el resto. Es decir, que había hombres adultos y seniles que tenían la dieta como el resto del grupo. Y las mujeres en general todas tenían siempre la misma dieta, más o menos. ¿Y qué comían? Pues básicamente era una dieta de cereales y puntualmente con alimentación cárnica. En cambio, algunos de esos adultos mayores o adultos o seniles masculinos sí que tenían un poquito más comían más carne. Y prácticamente no consumen pescado, nunca. Que esto es muy diferente al periodo anterior, que si os acordáis hemos dicho en el Mesolítico que se sitúan en la costa, es porque ellos están explotando mucho la costa, hay mucho pescado, mucho marisco, muchas cosas así. Estas sociedades de agricultores y pastoras vienen y no consumen eso, dejan de explotar prácticamente el mar, ¿vale? En su dieta prácticamente no existe. Es decir, que en la Navidad no se ponían de gambas. Vale, esto vamos a pasar. Después otro de los análisis también bioarqueológicos que estamos haciendo últimamente se llama análisis de estroncio, que lo que nos permite ver es la movilidad. Volvemos, no es la movilidad que si el señor antes de morirse, una semana antes, hizo 10 kilómetros, sino si algunas de estas comunidades venían de la misma zona o venían de zonas alejadas. Curiosamente, es un análisis que hizo una investigadora que se llama Marta Díaz Zorita, descubrió que en ese yacimiento de Can Gambús prácticamente toda la gente era de la zona local, es decir, prácticamente no se habían movido, ¿de acuerdo? Vivían en esa zona y murieron en esa zona. Solo algunas mujeres sí que procedían de una zona alejada, solo mujeres, y algún niño había también. Bueno, eso nos empezó a hacer un poco chiribitas la cabeza, porque eso significaba que podía haber matrimonios entre las sociedades de agricultores,
evidentemente la sociedad, cuando tú te asientas en un sitio no estás aislado de otros grupos, sino que tienes contactos con otros grupos, y ya veis ahora, también tenemos ejemplo de ellos. Lo que hacen probablemente es que pudiera haber algunos matrimonios entre comillas, matrimonios neolíticos, y los que se movían de un poblado a otro eran las mujeres, no eran los hombres seguían quedándose en la zona en donde vivían y era la mujer la que se podía trasladar. Esta es una propuesta que ella planteó y que, bueno, que se está repitiendo en otros yacimientos también neolíticos europeos. Vale, ¿qué sucedía con el ADN? También cogíamos otro trocito de hueso, le cogíamos muchos trocitos de hueso, afortunadamente no muy grandes, pues son muchos trocitos de hueso. Y otra de las cosas que hicimos en algunos de los yacimientos son los análisis genéticos. El análisis genéticos, sabéis que primero nos da la información segura de si es un hombre o una mujer. Es decir, que cuando nosotros encontramos un enterramiento, el antropólogo te dice si es un hombre o una mujer en base sobre todo a la pelvis o a algunas cosas que tiene el cráneo ligeramente diferentes entre hombres y mujeres. Pero el análisis genético sí que te dice en principio si es hombre o mujer, eso sí. Y después nos interesaba mucho, por ejemplo, cuando un enterramiento era doble. ¿Por qué no teníamos mucho interés? Porque nosotros asumimos rápidamente que si encontramos un hombre y una mujer en el mismo enterramiento, son un matrimonio, ¿no? Automáticamente, o son de la misma familia. Bueno, es muy curioso porque entre algunos de los yacimientos que miró, que es este, por ejemplo, de Bovilamador Cangambús, los enterramientos dobles, ninguno de los que estaban enterrados dobles eran familia. Ninguno entre ellos. Solo había relación familiar entre enterramientos distintos, ¿vale? Pero los individuos de una misma tumba no eran familia. Y es muy habitual hacer esto, ¿eh? Es decir, que si encuentro un hombre, una mujer con un hombre, pues eso es un matrimonio. O si encuentro una mujer con un niño, es su hijo. Pero curiosamente no era su hijo. Y no pertenecía a su familia, ¿de acuerdo? En algunos casos. Ahora, y quizás podemos hacer hasta un juego después con esto. Son muy divertidos los análisis genéticos. Después, por ejemplo, este de aquí, este se llama Feixa del Moro, aunque no se ve muy bien, es un individuo de una mujer con un bebé. Ah, vale, ya lo he entendido. Es el enterramiento de una mujer con un bebé. En este caso sí que los dos son madre y hijo, ¿vale? Tiempo. Sí. Son cosas que pasan. Vale. Y por ejemplo, en el caso de este yacimiento del York, sí que también encontró que algunos de los enterramientos tenían un parentesco en linaje materno, pero no podía especificar si eran hermanas o eran madre e hija, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, los análisis genéticos nos están dando unas cosas muy curiosas. Después, por ejemplo, en que esto estamos a punto de publicarlo, también el análisis genético te permite evaluar cosas como si han sido alérgicos a determinadas cosas. Y entonces, estos, por ejemplo, de aquí, que esto es un yacimiento que está en Andorra, estos son alérgicos a la lactosa. Y bueno, es información que después es relevante para nosotros por muchos motivos, ¿no? Pero esa es una información que nunca que jamás hubiéramos imaginado cuando estudiábamos que podíamos llegar a conseguir este tipo de cosas, y con los análisis genéticos los conseguimos. Bueno, después hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el estudio de las cerámicas, que son estudios habituales, las formas, o por ejemplo estudiamos la procedencia de las arcillas, que sabemos que la mayoría son arcillas locales, y por lo tanto la cerámica, cogían la arcilla de la zona próxima y hacían sus cerámicas. Y por ejemplo, una de las cosas que por eso sabemos que, aunque son neolíticos, son de la prehistoria, y tú tienes y parece que no deberías tener contactos con nadie, lo que es verdad es que tenían una red de contactos que aquí parecía el mercado persa, vamos. Para que os hagáis una imagen, hemos estudiado las materias primas de donde proceden algunos de los instrumentos de piedra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sílex procede del sudeste de Francia, más o menos a unos 300 o 400 kilómetros. Mucho del sílex que encontramos aquí en Cataluña procede de esa zona. Hay las hachas, que se llaman hachas alpinas, algunas de las hachas tienen
están hechas sobre una roca que se llama jadeita, que esa procede de los Alpes, ¿vale? Tenemos obsidiana, que procede de Cerdeña, es decir, que incluso hay un mar por medio. No hay mucho material, pero es verdad que es muy espectacular, porque proceder de una isla tan lejos, ya en el Neolítico, es una cosa como muy bestia. De hecho, incluso la obsidiana, sabemos incluso de qué volcán viene y sabemos de qué colada del volcán. Es decir, que el volcán tiene distintas coladas cuando explosiona. La obsidiana es una roca de origen volcánico y sabemos incluso en qué colada se cogió los análisis llegan a precisar hasta eso. Y después tenemos la varistita de Gavà, que en nuestro caso está muy cerca, pero que tiene un recorrido hacia el exterior. Es decir, que la varistita llega incluso hasta Francia, el norte de España o así. Es decir, que para conseguir eso, lo que se han establecido ahí son redes de contactos tan bestias que materias primas que vienen de zonas muy alejadas acaban aquí. ¿Eso significa que son las personas de aquí que van hasta Cerdeña a buscar la obsidiana? No. Significa que hay como intermediarios. Tú se lo pasas a uno, ese otro se lo pasa a otro, ese otro se lo pasa a otro y al final llega aquí. Es decir, la soja que viene de China no viene directamente de China, probablemente pasa primero por Turquía o y no sé qué, hay un intermediario que lo vende, pues es lo mismo, en esa medio escala es lo mismo. Bueno, después yo he estudiado los instrumentos líticos, otros estudiaban los instrumentos de hueso, otros han estudiado las hachas, sobre todo la función. Queríamos saber si los instrumentos que estaban depositados en las tumbas estaban usados. Habitualmente en la literatura arqueológica se había dicho que no estaban usados, se dejaban sin usar. Bueno, nosotros descubrimos que efectivamente muchos están usados, otros no, pero muchos están usados. Por ejemplo, yo en mi caso no solo descubrí que estaban usados, sino que podía saber cuál era la actividad a la que se habían destinado esos instrumentos. La mayoría habían estado destinados al corte de cereal, pero había también proyectiles, útiles para la carne, cosas de ese estilo. Bueno, una de las cosas más interesantes eran los proyectiles. Hay muchos en los enterramientos, prácticamente la mayoría de ellos están sin usar, es verdad, pero es curioso que haya tantos proyectiles cuando realmente prácticamente no se cazan en ese momento. Las comunidades del Neolítico prácticamente no cazan. Si cogiéramos la fauna estudiada, más o menos el 98% es doméstica, es decir, son sus cabras, sus ovejas, y solo el 2% son restos óseos de fauna cazada. Con lo cual, hay muchos proyectiles en las tumbas, pero hay muy poca fauna cazada. Aquí tenéis algún ejemplo, por ejemplo, de algunas puntas y algunos geométricos en un enterramiento. Están todas juntas porque están en un carcaj. Antiguamente había un carcaj, lo que pasa es que ha desaparecido todo el carcaj, las flechas y tal, y solo se nos han quedado las puntas. Bueno, nuestra propuesta es que realmente dejaban las puntas porque era un elemento simbólico, por así decirlo. La mayoría de las puntas están con hombres. Eso no significa que mujeres no tuvieran puntas y tuvieran flechas, sino que la mayoría están con hombres. Y probablemente, no sé si habéis visto algún reportaje de algunas tribus, sobre todo de la zona australiana, muchas veces van con sus puntas y sus hachas y no sé qué, pero nunca las usan. Es como un elemento propio de lo masculino. Y aquí nos pasa un poco esa idea, es decir, ¿por qué tienen tantas puntas cuando no hay caza? Y normalmente las puntas están en los enterramientos, pues quizás es un elemento solo vinculado al rollo simbólico. ¿Tenemos signos de violencia? Muy pocos. Es decir, no es que entre las comunidades incluso no había violencia entre ellos. Solo tenemos 3 casos, dos muy seguros y uno un poco dudoso. Este es el de Cangrau, que veis la punta allí, que la tiene en la pelvis. Este no lo mató, significa que le entró la punta y no lo mató porque hay regeneración ósea, es como cuando se rompe un hueso y se regenera y se vuelve a unir. Y por eso sabemos que al regenerarse al ver regeneración ósea alrededor de la punta, sabemos que no lo mató. Así que se murió y se fue con su punta viviendo durante toda su vida. Y el que sí que lo mató fue este, de Bóvila Madurell. Ahí se ve muy mal, pero la punta es esa que está aquí. Esta sí que le dio en la columna y este sí que lo mató, ¿de acuerdo? Eso, podemos hablar de una violencia, es decir, que pensamos muchas veces que el hecho de que haya una punta significa que había una violencia permanente entre los grupos. No, puede ser, o pudo ser un error, es decir, como alguien cuando mata a alguien, o puede ser una cosa puntual, pero el hecho de que haya muy pocos restos con evidencias de violencia
nos indica que es una cosa como, si hubo violencia es una cosa muy puntual, no era que se estaban dando leches todo el día. Este es el tercero, que es el de Calarneia, que el único que tiene es ese geométrico que no está clavado realmente, sino que está metido entre las vértebras. Es decir, acabó metido entre las vértebras y no se clavó en el hueso, pero suponemos que es, además si os fijáis, es un individuo que no está enterrado de una manera especial, parece empujado y se ha quedado ahí. Y hemos supuesto que quizás era un enterramiento en el que había muerto probablemente por ese proyectil. Vale, ¿por qué nos interesaba también lo del uso de los instrumentos? Porque, como os he dicho, como son enterramientos individuales, podíamos saber qué instrumentos van con qué hombres, con mujeres, con niños, con niñas. Bueno, observamos que, por ejemplo, las piezas de siega estaban con toda la población. Es decir, cuando hay un instrumento para cortar cereales, puede estar con hombres, con mujeres, con niños. Solo los hombres suelen tener mayoritariamente, no significa que sea absoluto. Los hombres mayoritariamente tienen los proyectiles, los útiles de carne y las hachas pulidas. En cambio, las mujeres también tienen piezas para segar y útiles sobre todo para trabajar la piel. Pero vuelvo, no significa que el 100% de las mujeres tengan útiles para trabajar la piel, sino que hay una tendencia a que cuando hay un útil para trabajar la piel sea una mujer. Bueno, eso hicimos más. Vale. Entonces, lo que vemos es que en ese periodo, que siempre se había parecido, además, que siempre se había supuesto que era un periodo como muy igualitario, a nosotros no nos ha parecido. Creemos que hay diferencias en la tumba, tanto, ahora lo veremos, sobre todo en el ajuar. Hay diferencias en la calidad y en la cantidad, es decir, no todo el mundo tiene la misma cantidad y calidad del ajuar. Hay enterramientos que, aunque esté muy bien enterrado, no tienen ningún tipo de ajuar, y hay otros que tienen muchísimos elementos de ajuar, con lo cual ahí hay unas diferencias que podríamos hablar entre ajuares ricos y ajuares pobres, pero es un término así un poco esto, ¿eh? Es decir, que hay una diferencia, la inversión de trabajo que ha supuesto traer esas materias primas, que hemos visto muchas que vienen de muy lejos, para dejarlos en una tumba, es muy diferente entre distintos individuos. Y después con los niños pasa lo mismo, no todos los niños, niñas, tienen el mismo tipo de ajuar, es decir, hay niños que tienen nada, prácticamente, y hay otros, que incluso casi bebés, que tienen un montón de ajuar. Eso no lo ha producido el niño, o no lo ha ganado el niño siendo niño, sino que es la familia o el entorno familiar que se lo deja. Entonces, si hay incluso ese entorno familiar, es que, por así decirlo, hay diferencias a nivel de herencia, es decir, que hay determinadas familias que tienen un cierto rango jerárquico y que tienen ese tipo de materiales son los que se lo dejan a sus niños o niñas. ¿Y qué pasa también con las tumbas? Pues igual, hay tumbas en las que los individuos han invertido mucho tiempo de trabajo en hacerlas, como estas, que se llaman tumbas monumentales, con grandes losas para taparlos, como aquellos de allí. Es decir, que hay incluso buena parte del grupo se ha dedicado a hacer esa tumba monumental para al final dejar a un individuo, normalmente, y hay otras, pues como estas, algunos ejemplos que os pongo, que es lo que os decía antes, que son los basureros. En varios basureros pues hay enterramientos. Podéis ver a este que casi le han tirado una roca encima, un pedazo de piedra encima. Aquel que en el basurero hay varios individuos, o como estos también, veis aquí en restos con un montón de cosas, que realmente es un basurero con piedras, con cerámica, con restos de basura, en el que hay enterramientos. Con lo cual, ni siquiera a la hora de la muerte la gente ha tenido el mismo tratamiento. Por lo tanto, a nosotros no nos parece que eso sea una cosa homogénea e igualitaria, sino que hay gente que ha tenido un tratamiento especial y otros que no. Ahora ya un poco para acabar, bueno, lo que es evidente es que durante todos estos años el análisis de sepultura nos ha ofrecido información muy relevante sobre cómo era la sociedad del pasado, que era lo que nos interesaba a nosotros. Esos análisis no los hacemos porque están de moda o porque no sé qué, sino porque cuando nos reunimos en esa comida nos estamos dando mucha información e intentamos hacer interpretaciones de cómo era aquella sociedad del pasado. Especialmente ahora los análisis están súper de moda, los análisis esos bioarqueológicos. No todas las personas reciben el mismo tratamiento. Hemos visto que algunas tienen sepulturas complejas con mucho ajuar, otras que no, y se documentan los primeros elementos de violencia, que se van a aumentar a partir del final del Neolítico al Calcolítico, van a aumentar exponencialmente. En yacimientos como San Juan de Porta en la Tierra, podéis buscar algún día, son yacimientos en los que hay muchos elementos de violencia.
y uno de ellos podría ser también Can Martorell. En Can Martorell hay, como os decía, ahí no me acuerdo, Inma. Nos decía Inma, con esos 200 individuos hay 68 puntas de flecha, que la hipótesis inicial es que eran los cazadores de Mataró, los cazadores de la zona del yacimiento. Cuando los estudiamos nosotros nos dimos cuenta que esas puntas de flecha, muchas de ellas estaban fracturadas, y que nos dijo los arqueólogos que además que muchas de esas puntas estaban bajo los cuerpos de los esqueletos, con lo cual nosotros suponemos que muchos de ellos no eran los cazadores, sino que habían sido los cazados más bien. Y nos queda mucho por resolver. Esto es un sitio, a veces te piensa la gente, cuando estás con la cena con los amigos, eso ya está todo descubierto, es que estamos en el principio de todo, no, nos queda todo mucho por descubrir. Bueno, esta es una web que está un poco, ahora y hace mucho tiempo que no metemos muchas cosas, pero que perteneció al proyecto, todavía está vigente, podéis encontrarlo. Llegamos con el proyecto a publicar 4 volúmenes de todos los enterramientos que se habían estudiado el proyecto con todo el equipo. Esos están online, los podéis encontrar, los podéis bajar online. Y recientemente hemos publicado en inglés porque todo el mundo, cuando vamos por Europa, nos dice que es un contexto muy interesante, pero que conocen muy pocas cosas, y que siempre que buscan cosas están en castellano o en catalán. Bueno, pues nosotros decidimos este año 2025 dedicar un monográfico, a hablar con una editorial inglesa y hacer un monográfico sobre los enterramientos neolíticos en el noreste peninsular, solo en inglés, para que la comunidad científica, desafortunadamente no todos hablan catalán o castellano, pues puedan conocer los datos que tenemos aquí. Y otra parte que a nosotros nos parece muy importante, no solo, ya casi acabo, que estoy siendo muy pesado, que una parte como muy importante es que los científicos tenemos que hacer una parte divulgativa. Esto es una parte para nosotros divulgativa. Es decir, que tenemos que salir de nuestro entorno, de nuestro cubículo científico, en el que estamos, en el fondo somos 4 gatos, o en nuestro congresito de arqueología, y estamos hablando para nosotros mismos. Siempre hay un compañero, que quizás lo vais a ver ahora en las próximas diapositivas, que tiene 2 hermanas, y cuando están las cenas de Navidades, pues una es productora de cine, que sobre todo ha hecho la serie esta de La Casa de Papel, que se ha hecho muy famosa, y la otra es una veterinaria, y siempre dice que cuando están con los padres, pues la productora de cine, pues estoy haciendo una película fantástica, una serie de Netflix, no sé qué. La otra dice, pues salvo animales cada día y no sé qué, y la otra dice, pues yo escribo artículos, pues vaya, qué pena, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creemos que la parte divulgativa es muy importante. Por eso cuando me invitan a actos como este, yo estoy encantado, porque es salir de nuestro currículum. Pero en estos últimos ya casi 14 años hemos empezado a hacer mucha divulgación científica. Y hemos hecho nuestra excavación arqueológica. Ahí tenéis nuestra excavación arqueológica para explicar a todo tipo de públicos. Cuando digo a todo tipo de públicos no me refiero solo a niños y jóvenes, que parece que si eres niño y joven eres con quien tienes que hacer divulgación científica. Cuando eres mayor, ya no sé por qué hace divulgación científica y no está jugando al dominó, o parece que no pueda una persona mayor disfrutar de la ciencia. Y después a colectivos en los que nadie piensa. Nosotros hacemos divulgación científica con personas con discapacidad, con presos, con personas que están hospitalizadas, es decir, con colectivos, con gitanos, con personas que nadie se acuerda de ellos y que ni siquiera ellos piensan que la ciencia es para ellos. Ahí tenéis nuestra excavación arqueológica. Este es un yacimiento neolítico real, en el que los chavales, los niños, esto es un chico con síndrome de Down, en los que las personas hacen como que acaban entendiendo cómo se excava un yacimiento arqueológico, que en nuestro caso es un enterramiento. Y como podéis ver ahí, están como recogiendo todos los datos, hacen sus fotos del enterramiento, cada uno trabaja sus fichas de excavación, es decir, acaban consiguiendo saber cómo es una excavación arqueológica. O simplemente que es un juego de rol. Aquí tenéis a mi compañero Gerard, el que cuando en Navidad le dice a los padres que solo escribe artículos, que hemos acabado haciendo un juego de rol donde los chavales entienden cómo vivía la sociedad del Neolítico jugando, en el que se llama 1000 maneras de morir en el Neolítico, porque normalmente se mueren todos, no todos, solo sobreviven si colaboran. Entonces eso está muy bien, porque en esta sociedad mucho individualista, muchas veces muchos solo quieren jugar solos, pero solo sobrevives realmente en el juego si colaboras con los demás, con los vecinos. Entonces cuando empiezan a jugar se dan cuenta que las primeras partidas eso no ha funcionado, eso de ir solo a tu rollo, y entonces saben que se tienen que poner a trabajar juntos. Y yo creo que ya estoy. Si tenéis preguntas, dudas que yo pueda responder, pues aquí me tenéis.
tinc dos... No cal, ja parlo fort. Tinc dos dubtes. Un que has dit que en els enterraments que hi havia una parella, per exemple, normalment no eren parents. Ho he entès així? I dic, és raro perquè en les poblacions animals, que no hi ha massa abundància d'animals, normalment predomina molt la consanguinitat. Per tant, el més propi d'aquestes poblacions, que no eren molt numeroses, hi hagués molta consanguinitat. Per tant, s'hi hauria de trobar un ADN que fos molt, quasi bé, igual. I me dius que no, has dit. I això és estrany, perquè a la població animal no passa això. A més a més, les poblacions es van extingint degut en els animals a la consanguinitat, que es van debilitant fins que s'acaben. Això és... Espera, ja m'ho contestaràs. I l'altre, jo veig moltes pel·lícules d'indis, i normalment els tribus, quan s'atacaven, mataven els homes i s'enduien les dones. Això és el que hem vist a les pel·lícules. I també has dit que en les poblacions predominaven els homes que eren sedentaris i les dones venien de fora. No podia ser un motiu aquest d'atacs que s'enduien les dones y por eso le dos preguntas que faig. Bueno, la última para mí es mucho más fácil porque, como se he comentado, prácticamente no hay evidencias de violencia. Ni siquiera en los poblados, en los pocos poblados que existen, no hay sistemas de defensa. Con lo cual, lo que no creemos es que haya, yo no quiero decir, no tengo evidencias tampoco para decir, oye, pues seguro en algún caso pudo haber algún conflicto y se llevan las mujeres, no lo sé. Lo que sé es que prácticamente no hay conflictos, al menos en las evidencias que tenemos. Por lo tanto, como no hay conflictos, suponemos que el elemento más común, y que también es muy común en sociedades actuales que viven como si fuera la prehistoria, es que habitualmente las que se mueven entre los matrimonios son las mujeres. En muchos. Eso no significa que en todos, significa que en muchas sociedades la que se mueve cuando hay matrimonio son las mujeres. Con los enterramientos, evidentemente puede haber un grado de endogamia importante y eso veríamos que son de la misma, si quieres, familia, pero la verdad es que no lo hay, no se detecta. También es verdad que tú te puedes enterrar con tu marido, que tu marido no pertenece a tu misma familia. A nivel consanguíneo no sois de la misma familia. Por lo tanto, puede ser que se están enterrando personas que no son teóricamente inicialmente de la misma familia. Y después, una cosa también que también cogemos de las sociedades de la información etnográfica es que muchas veces lo que a nosotros llamamos familia, que es siempre la familia de sangre, por así decirlo, en muchas sociedades que viven como la prehistoria, esa familia no solo es la familia de sangre, sino que tu vecino lo consideras tu familia. De hecho, seguramente nosotros hablamos a veces que mi colega de la infancia es más amigo que mi primo que no veo en 30 años. Y esa familia que no es de sangre, por así decirlo, deberíamos también tenerla en cuenta. Es posible que alguien que está enterrado contigo es alguien muy importante, entre ellos son importantes o tenían una cierta relación, pero no tienen por qué ser familia, por así decirlo, de sangre. Però llavors, perdoneu, quan s'enterren a la plegada o sí que diacrònicament? En un mateix enterrament es pot detectar si hi ha dos individus que tots dos siguin entrats a la vegada o un primer y després posteriorment un altre. ¿Això s'ha pogut detectar? En algunos casos sí, en otros no. En algunos casos sí que parece que efectivamente son a la vez, ¿vale? Es decir, que o han muerto muy cerca, por lo tanto no hay, sobre todo cuando valoramos excavaciones relativamente recientes, con metodologías mucho más cuidadosas. Parece que se han enterrado muy cerca, o casi simultáneamente. Y después lo que sí que hay en otros enterramientos, que son otros múltiples, es que hacen lo mismo que hacemos nosotros con nuestros nichos, que es que el último individuo que está bien posicionado, es decir, que está en lo que se llama conexión anatómica, que está bien guapo allí, ¡pum!, es el último realmente. Los otros están apartados contra las paredes de la tumba. Es decir, hacemos como los nichos, no hemos descubierto nada, ellos también lo hacían. Sacan los más antiguos, los apartan, dejan espacio y entierran el otro. Pero es una buena pregunta, claro, muchas veces no sabemos muy bien si todos los individuos son y qué espacio ha pasado entre ellos, claro. Lo que pasa es que algunas veces que tenemos las dataciones, pues hemos datado los mismos individuos, son muy parecidos. Hay un enterramiento de 4 individuos que son, ahora no recuerdo el nombre, que es un hombre, una mujer y 2 jóvenes,
que las dataciones de los 4 son muy similares. Lo que pasa es que también la datación tiene un margen. Recordar que la datación no te dice 4.200 a las 6 de la tarde, sino que te dice 4.200 más menos 35, o 30 o 20. Entonces, bueno, tenemos ese margen. Pero sí que parecen enterrados simultáneamente. ¿Qué altura tenían los individuos? Pues como nosotros. No se sabe. No, como nosotros. Igual. Sí, somos igual. Unos 60, unos 70, unos 80. Igual que nosotros. No hemos canviat tampoc en això. Sí, quan parlem del paleolític, a nivell de figuracions de deïtats, ens venen al cap les Venus, en relació a la fertilitat, o almenys sempre s'ha publicat en aquesta línia, no? Ara que has parlat del Neolític, i recordo una mena d'objecte a Canovelles, que es va interpretar com un tòtem, no sé si a nivell d'aquest tema de culte, en aquests enterraments, hi ha alguna cosa que indiqui alguna senyalització de dir masculí, femení, déu, deessa... Hi ha molt poca cosa, no?, d'això, és pràcticament... En principio no. Cuando sabemos si es un hombre o una mujer, básicamente es porque hacemos el análisis genético o el análisis antropológico. Objectes que acompanyen l'enterrament. Claro, los objetos de los enterramientos te dan una pista, por así decirlo. Es decir, que por ejemplo, si cuando estadísticamente hemos visto que las puntas de flechas y las hachas están mayoritariamente con los hombres, claro, si tú llegas a un yacimiento en el que hay un enterramiento que todavía no se ha hecho el análisis de sexo y edad y te encuentras que tiene punta y hachas, dices, huele a hombre, ¿sabes? Pero eso no significa que sea un hombre, significa que hay que hacer el análisis y para confirmar eso. Es verdad que en el Paleolítico están esas representaciones de mujeres, en el Neolítico sí que existen esas representaciones de mujeres, pero sobre todo en Próximo Oriente y hasta Italia. No sé qué sucede, que a partir de Italia les deja de gustar a las sociedades neolíticas hacer representaciones de esas Venus, pero por ejemplo, Próximo Oriente, Turquía, Grecia, Italia están llenas de Venus neolíticas. Aquí solo existe una imagen que es la Venus de Gabá, que es un recipiente que tiene una forma de mujer también embarazada porque tiene los pechos hinchados y tiene las manos así, pero es casi la única representación de ese estilo. Después es verdad que después tenemos todas las pinturas levantinas, que eso es otra historia, que todavía hay que definir si son del Mesolítico o el Neolítico, porque ahí sí que hay un montón de escenas de caza, de lucha entre ellos, que eso es muy curioso, ¿no? Es decir, que hay muchas escenas de luchas entre ellos, pero después esas luchas no las ves en los yacimientos. I el contrast amb el que deies, que hi ha moltes escenes de caça d'aquestes pintures suposadament neolítiques i a la proporció de domèstic, que jo l'altre dia ho vaig comentar també perquè vaig mirar estadístiques de molts jaciments que tenen fauna, macrofauna, i sortia 97-98 i dius, bueno, a veure, però si no són caçadors-recol·lectors com els d'abans, però la caça i la recol·lecció han de ser poblacions que tinguin múltiples estratègies de supervivència també, per molt que estiguin assentades algunes, però ja dius, a mi a la Draga tenen un arc, em sembla, de fusta també, no? Vull dir que evidències n'hi ha, però la fauna és molt poca, com deies, no? Por ejemplo, sí, claro, no os he traído cosas de la Marmota, que es un yacimiento de la Marmota, que es el yacimiento italiano que trabajamos. Claro, al estar debajo del agua, nosotros tenemos un montón de restos de vegetales. Tenemos 5 piraguas, por ejemplo, que son únicas en todo el Mediterráneo. Bueno, en la Marmota no solo hay 17 arcos, que es el yacimiento del mundo con más arcos, a excepción de uno medieval, y sabemos que hay caza, pesca, recolección, lo que sé bien. Yo me imagino las sociedades neolíticas como si tú estuvieras ahora en el Ripollès o en Vall d'Aran, en un pueblecito. El señor que tiene sus cabras y sus ovejas y su campo también recolecta setas un día y recolecta frutos silvestres, y si ve un conejo se lo zampa. Pues aquella gente tendría que tener su base económica, sería la agricultura y la ganadería, pero hombre, son prehistóricos tontos no. Si tienen animales para cazar, pues los cazaban y por eso tenemos ese 2%. Después tenemos un problema que es la parte del vegetal. Tenemos muy poca, por así decirlo, caza, pero no sabemos cuánto tienen de recolección. Yo estoy seguro, imaginaos, cuando nosotros tenemos, para ponernos el ejemplo de la marmota, que a nosotros nos sirve muy bien, en un yacimiento normal, neolítico, donde no se conservan los vegetales, solo se conservan las semillas si hay carbonización, es decir, que las semillas de los cereales no los encontramos si no hubieran estado carbonizadas. Nos podemos encontrar con 20 semillas, 25 semillas. Eso nos dice, pues se ha cultivado trigo y cebada, pero poco más. Tengo 15 de cebada y 10 de trigo.
Bueno, en la marmota tenemos 200 especies de vegetales y tenemos 200.000 semillas. Es decir, tenemos 500 kilos de semillas. Y sabemos, tenemos plantas que son psicotrópicas. Tenemos opio, tenemos lino, tenemos plantas que servían como medicina. Tenemos un montón de, ¿sabes? Al final es, si yo, mi abuela que vivía en un campo en Galicia, le digo qué es lo que utiliza el campo, te va a sacar romero para no sé qué, esto para el estómago, esto para la fiebre, esto para... Pero esas cosas no se conservan, no las tenemos. Pero estoy seguro que existían. Aquests objectes de fusta que heu trobat aquí a la marmota, sabeu de quina tipologia de fusta? Si és de vern, de roure, de salsa, de... Sí, sí. La mayoría son de roble, pero después tienes una amplia variedad. Haya, tienes fresno, son todas de especies de alrededor del lago, eso sí. Y conocen también las especies que saben perfectamente cuáles son las mejores para hacer qué. Es decir, por ejemplo, en las 5 piraguas tienen 4 especies diferentes para 5 piraguas. Eso es rarísimo en Europa, en los casos donde hay piraguas. Normalmente las sociedades mesolíticas y neolíticas que conocemos del norte de Europa siempre utilizan la misma especie, porque saben que esa especie es la ideal para navegar, yo qué sé. Pero esta gente conocía perfectamente las propiedades de esas especies vegetales y tienen hasta 4 especies diferentes. Pero, por ejemplo, las estructuras de las casas están hechas mayoritariamente de roble, porque saben que esa es la buena. Pero después tienen toda una serie, tendré que veniros a haceros una charla sobre la marmota y así veis todos los instrumentos. Pero tienen arcos, tienen usos con sus cuerdas, tienen cucharas, tienen un montón de instrumentos en madera con distintas especies. Que a Venècia, per exemple, és època recent, relativament recent, però tots els pilots de les cases, la majoria estan fets de fusta de vern, a liso. Per què? Perquè el vern és un arbre que és molt hidròfil, és molt amic de l'aigua, o sigui, allà on es conserva bé és sota l'aigua. També l'alzina, el roure, no sé què, però bàsicament és el vern. No sé si en el cas... En la marmota también hay aliso, sí, pero ya digo que la mayoría es roble. La verdad es que la marmota no te la tenéis que ver igual que la draga, no la tenéis que ver como un palafito. Es decir, no están encima del agua, sino que están en la orilla y las casas están ligeramente elevadas. Ligeramente elevadas porque si sube el nivel del lago se te metería el agua dentro de la casa, pero no está por así decirlo, no están sobre el agua, como esos palafitos que están y viven en el agua. No, però deu estar clavat, sí, está clavado en el sol y en condiciones de humedad, claro, sí. Y después lo que hacen es, eso sí que lo sabemos, porque sabemos la fecha de los troncos, de los pilares de las casas, es que lo hacen como ahora, cuando el pilar empieza a deshacerse, quitan el pilar y ponen otro. Y entonces, eso es un problema para nosotros en la marmota, porque tenemos casas que han durado 200 años porque van cambiando los pilares y sabes qué pilar era el más antiguo, el más moderno y cosas así. Están constantemente reformando la casa porque, como tú dices, se deteriora por el agua. Molt bé. Si hi ha alguna altra pregunta, o en tot cas, el que sí que hem d'agrair és al doctor Gibaja aquestes explicacions que ens ha fet, perquè realment, a partir del cos, el cos humà parla, encara que sigui de 5.000 anys endarrere, ens explica coses, no? Ve a ser una mica això. Sí, así que cuando estemos nosotros en el hoyo, también igual algún día nos están sacando huesos. I a més també ens ha fet venir moltes ganes de convidar-lo un altre dia perquè ens parli de la marmota. Sí, yo encantado. Además no puedo traer reproducciones de los útiles y las... Molt bé. I encara una altra cosa, penseu que dissabte anem a veure el jaciment de la Draga, a Banyoles, que hi haurà també el company Pep Tarrús que ens espera. O sigui que sortirem, ja ho sabeu, els que vulguem venir,